Bien, a manera de introducción habíamos revisado la semana pasada la ley de Ohm. Esta ley de Ohm pues está estipulada por el alemán George Simon Ohm y nos dice cómo se comporta la corriente, que por cierto les decía que esta es pregunta de examen, y nos dice que la intensidad de corriente eléctrica que circula por un circuito conductor eléctrico es directamente proporcional a la diferencia de potencial e inversamente proporcional a la resistencia. Esto quiere decir que si aumenta el voltaje, aumenta la corriente, y si aumenta la resistencia, entonces disminuye la corriente. Recordemos que las unidades de medición de la corriente es el ampere, el voltaje es en volts y la resistencia es el ohm. Habíamos trabajado también la clase pasada con este triángulo de ohm, el cual me da los despejes de tres variables, que es el voltaje, que se calcula como el producto de corriente por resistencia, la corriente, que es el voltaje entre la resistencia, y la resistencia, que es el voltaje entre la corriente. Recordemos que el voltaje es una medida de tensión eléctrica, caída de potencial, diferencia de potencial, etcétera, etcétera. Todos estos son sinónimos. Son sinónimos dentro del Sistema Internacional de Símbolos y equivale eléctricamente un volt. Nos dice que al potencial entre dos puntos de un hilo conductor que transporta una corriente de 1 ampere cuando se disipa 1 watt de potencia. Es una definición un poquito más técnica. Luego la corriente sabemos que se mide en amperes. En el sistema internacional su símbolo es la A, y la corriente pues no es otra cosa más que el flujo por dos conductores paralelos de longitud infinita situados en el vacío y separados entre sí 1 metro, que produce la fuerza de 2 por 10 a la menos 7 newtons metro. Por último, la resistencia se mide en ohms y esta propiedad nos indica qué tanta resistencia o qué tanta oposición encuentra la corriente al paso por un circuito eléctrico. Lo que hace el resistor, la resistencia, como propiedad, atenuar o frenar el libre flujo de las cargas eléctricas. Y aquí tenemos un resistor que tiene dicha propiedad. Bien, para medir resistencias, vamos a encontrar valores comerciales. ¿Qué quiere decir? Que no vas a encontrar resistencias de todos los valores. Esto es, por ejemplo, si tú necesitas una resistencia de 1700 ohms, no la vas a encontrar. Si es necesaria una resistencia de 1700, pues quizás tengas que poner en serie una de 1500, con una de 220, que sería lo más cercano, o una de 1500 en serie con una de 180. Que en su efecto nos daría una resistencia de 1680, lo más cercano. Hablando de valores comerciales, vamos a suponer que tú necesitas una resistencia de 50,000 ohms. Si observas, no la vas a encontrar. O usas una de 47,000 o una de 56,000 ohms, pero una de 50,000 exactitos no. Si lo necesitas, pues tendrías que hacer algún arreglo, quizás una de 47,000 en serie con una de 3,300. Y ya nos daría lo más cercano a 50,000, o quizás con una menor como una de 2,700. Entonces, estos son los valores comerciales que vas a encontrar de unas resistencias, como la que pusimos aquí en este ejemplo. Bien, a veces manejar cantidades muy, muy grandes o muy, muy pequeñas nos complica poder manejarla adecuadamente. Entonces, generalmente para ello vamos a utilizar prefijos. ¿Qué es un prefijo? Pues estos símbolos que me van a permitir representar cantidades en una manera más manejable. Tiene que ver con un poquito de notación científica. Si recordarán la notación científica, siempre tenemos como máximo, como mínimo un número, un dígito, y como máximo 3. Y después la precede la potencia, es decir, cuántos ceros tenemos que agregar o cuántas posiciones cero tendríamos que mover. Por ejemplo, en el caso de kiloohms, pues esto no cumpliría porque tenemos 4 símbolos, 4 dígitos aquí. Entonces vamos a imaginar que tenemos aquí un punto. De hecho, sabemos que aquí está el punto. No lo ponemos, pero sabemos que ahí está. Y lo vamos a recorrer 3 posiciones a la izquierda. Entonces esta cantidad ya no va a ser 1000, ahora va a ser 1. Pero al mover el punto a la izquierda, le hice perder valor, le hice perder posiciones a esta cantidad. Le hice perder 3 posiciones, entonces tengo que recompensarlas ¿con qué? Con la letra K, porque si observan la K equivale a 1000.
que son las posiciones que le hice perder al mover el punto. Entonces, 1000 ohms lo podemos representar como 1 kilo. Igual aquí tenemos una cantidad exageradamente grande que es 47,000. Vamos a suponer que el punto lo muevo aquí. Tengo 5 cifras, aún sin cumplir, lo voy a mover otra vez 3 posiciones, ahora tengo 2 cifras. Esta cantidad que sería 47,000 ohms, ahora por mover 6 posiciones a la izquierda es 47. Como le robé 6 posiciones, la tengo que compensar y aquí está el prefijo M de mega, que me repone esas 6 posiciones que le hice perder al mover el punto. Entonces, 47,000 ohms equivaldría con prefijo a 47 mega ohms. Los prefijos que nosotros vamos a estar utilizando, chicos, son de 3 en 3, de 3 movimientos en 3 movimientos. Por ejemplo, aunque aquí te estoy poniendo deca y hecto, nosotros vamos a utilizar de 3 en 3. El kilo, que sería 1000, el mega, que sería millón, el giga, que sería miles de millones, aquí como dato cultural. Para todo el mundo, 9 ceros son miles de millones, excepto para los estadounidenses, para ellos sería 1 billón. Nada más como dato cultural. Para todo el mundo, 9 ceros son 1000 millones, y para los estadounidenses son billones, ¿sale? Luego, 12 ceros sería el prefijo T de tera, y 15 ceros P de pepta. 12 ceros para nosotros ya son billones, y 15 ceros serían miles de billones. Pero también lo ocurre con cantidades muy, muy pequeñas, con exageradamente pequeñas. Por ejemplo, en los farad, que es una propiedad de los capacitores, son muy valores muy pequeños, entonces ahí generalmente utilizamos prefijos. Recorrer la posición hacia la derecha, como va a ser el caso aquí, observen. Tengo una cantidad que es 0.0033 ohms, pero este punto lo necesito mover a la derecha porque es una cantidad pequeñísima, lo que me va a dar 3.3 ohms. Entonces, en lugar de quitarle, le di valor. Al mover el punto hacia la derecha, le agregué 3 posiciones. Se las tengo que quitar como con la letra M minúscula. Mucho cuidado, porque M mayúscula me hace ganar 6 ceros. M minúscula me hace perder 3 posiciones del punto. Entonces, al mover el punto a la derecha, le hice ganar valor. Se lo tengo que quitar. ¿Con qué? Con una M minúscula, la cual me quita 3 posiciones. Bien, déjenme borro pantalla. Bien, los resistores, hay varias formas de que se fabrican los resistores. Sin embargo, esta es de la más común que nosotros llegamos a encontrar. Tenemos código de resistores de códigos de colores de 4, de 5 y hasta 6 bandas. Obviamente estos son un poco más caros. Los más económicos son los de 4 bandas. En el código de color de 4 bandas, los dos primeros me forman un número. Por ejemplo, aquí tenemos café o marrón, que simboliza el 1, el negro que simboliza el 0. Entonces, el número formado es 10. La tercera banda me dice el multiplicador, es decir, el número de 0 que le tengo que agregar. Como ya tengo 10 y la banda es naranja, me dice que lo multiplique por 1000. 10 por 1000 me daría 10,000, o dicho de otra forma, 10 kilo ohms. La cuarta banda me dice el margen de tolerancia. Dicho de otra forma, el máximo error que el fabricante se pudo haber permitido haber cometido. Por ejemplo, esta es dorada, quiere decir que el fabricante pudo haber cometido hasta un error del 5%, ya sea hacia arriba o hacia abajo del valor. Esto quiere decir que si tengo una resistencia de 10,500 ohms, todavía la puedo considerar como una resistencia adecuada porque el fabricante me está avisando. O si tuviera una resistencia de 9,500, también es un valor adecuado, está dentro de los parámetros. Menor a eso o mayor a 10,500, la resistencia no sirve. En el código de colores de 5 bandas, aquí 3 de las primeras bandas me forman el número. El amarillo es un 4, el violeta es un 7 y el verde es un 5. Número que se formó 475. La cuarta banda me da el multiplicador, como es rojo sería 475 por 100, me daría 47,500. Aquí la banda marrón es del 1%, es decir, el fabricante pudo haber cometido hasta un 1% de error, ya sea hacia arriba o hacia abajo. Es una resistencia con mejor precisión.
Entonces, así es como se interpretaría. En el código de 6 bandas es muy parecido al de 5. Las 3 primeras me forman un número, rojo que es 2, violeta que es 7 y azul que es 6, 276. La cuarta banda me dice el multiplicador, como es negro, lo tengo que multiplicar por 1, es decir, seguimos teniendo 276. Quinta banda me dice la tolerancia, como es dorada, el fabricante pudo haber cometido un error del 5%, ya sea hacia arriba o hacia abajo del valor. Y la sexta banda me dice el coeficiente de temperatura. ¿Qué es eso? Recordemos que cuando un cuerpo aumenta su temperatura, tiende a dilatarse. Esto también tiende a alterar las propiedades de los materiales. Pero cuando disminuye la temperatura, pues tiende a contraerse, que también afecta las propiedades de los materiales. Entonces, el coeficiente de temperatura me marca los cambios que pudiera haber en partes por millón. Por ejemplo, el color café dice que el coeficiente de temperatura puede tener hasta 100 cambios por partes por millón. Sí, eso es lo que nos estaría diciendo. A manera de repaso, el voltaje es el trabajo que realiza nuestra fuente para que los electrones puedan circular. Aquí vemos que la resistencia se opone al paso de los electrones. Vamos a pasar a otra parte. Dependiendo de la posición que tengan dos elementos de dos terminales, ojo, aquí es muy importante recalcar que el concepto de serie y paralelo aplica única y exclusivamente para elementos de dos terminales. Aquí tengo una resistencia que del lado derecho coincide con una batería, entonces está en serie, y del lado izquierdo coincide con una batería, del lado derecho coincide con una resistencia. Entonces, con base a esas coincidencias, con base a esas posiciones, podemos decir que la resistencia 1 está en serie con la resistencia 2. La resistencia 2 a su vez está en serie con la resistencia 3, la resistencia 3 con la batería y la batería con la resistencia 1. Ese es un circuito serie cuando solamente coinciden en una de sus terminales. ¿Vale? Pregunta de examen. ¿Qué es lo que tienen en común los circuitos en serie? Pues tienen la misma corriente. Los circuitos en serie tienen la misma corriente. Ahora, en paralelo deben de coincidir en dos de sus terminales. Aquí la resistencia 1 coincide arriba con la fuente de voltaje, pero abajo también. Está coincidiendo con un solo elemento en sus dos terminales. Pero vemos que también coincide con la resistencia 3 y la resistencia 2 y la 3 y también aquí. Coincide en dos puntos. A eso se le conoce como paralelo. Y los circuitos en paralelo tienen en común el mismo voltaje. Circuitos en series tienen en común la misma corriente y circuitos en paralelos tienen en común el mismo voltaje. Hay veces que tener circuitos así tan amplios como este, pues encarecen la circuitería. Entonces, en lugar de tener estas tres resistencias, una de 10, una de 5 y una de 15, la puedo sustituir por una resistencia de 30 ohms, que tendría el mismo efecto en resistencia total y el mismo efecto en corriente. ¿Vale? Entonces, a eso se le conoce, a esa reducción de circuitos se le conoce como circuito equivalente, un circuito que tiene el mismo efecto que el otro. Bien, para hacer eso un circuito en serie, y si quiero calcular la resistencia equivalente, basta con sumar la suma de los valores de todos los elementos. Ojo, siempre y cuando estén en serie. Aquí sería 5 más 6, 11, más 3, 14. Sí, se puede sustituir por una resistencia de 14 ohms. Pero en paralelo, aquí nada más antes de continuar, acuérdense que aquí la corriente es la misma en todos los elementos. La corriente, no el voltaje. En paralelo, tenemos el mismo voltaje en todos los elementos, que es el voltaje de la fuente. Denme un segundito, chicos. Para sacar la resistencia equivalente en paralelo, vamos a dividir 1 sobre la inversa de cada una de las resistencias, se van sumando. Ojo, si solamente tienes dos resistencias, entonces lo puedes calcular como el producto de las dos resistencias entre la suma de las dos resistencias. Y esa es otra manera de ver la
la resistencia equivalente. Solamente para dos resistencias, les digo, es producto entre la suma. Si son tres o más, utilicen la fórmula de aquí arriba.